¿Qué tal estáis, estimados amigos de Hablando de Whisky? Tu canal de whisky favorito, no lo olvides nunca. Bueno, me llamo Eduardo, como ya sabéis, los que no sepáis o seáis nuevos en el canal, pues ese es mi nombre. Y aquí estamos de nuevo en el canal de Hablando de Whisky para hacer un vídeo de whisky, ¿no? Como digo siempre, pues de qué cojones lo vamos a hacer, si el canal se llama así, pues obviamente siempre de obviedades, ¿no? De whisky. Veis una botella aquí, pero no, la pongo de atrezzo, es simplemente de adorno, porque aunque hoy no vamos a catar ni vamos a probar whisky, vamos a hablar de un tema muy interesante, yo considero que es verdaderamente curioso, y es el título del vídeo, ¿no? ¿Por qué por qué los whiskies, o la mayoría de los whiskies, digamos, no todos, pero bueno, muchísimos whiskies son de 12 años? Que yo creo que es un tema que tenemos que tratar y que bueno, he hecho una pequeña investigación, también un poco lo que hablas, lo que ves, lo que se comenta en el mundo, y en fin, ya veréis que es un tema también un poco, bueno, muy relativo en función de muchas cosas. Y la botella de Dick simplemente la pongo de adorno, porque aunque hagamos un vídeo de charla, disertación, siempre tiene que haber una botella de whisky encima de la mesa, y estoy muy contento porque el otro día lo encontré, que es Dick Single Malt, es un whisky, como sabéis, español, Dick Single Malt 10 años, que es un whisky que yo no sé por qué motivo, bueno, me imagino el motivo es porque está prácticamente descontinuado, pues no encontraba en ningún sitio. Y el otro día, los que os interese, en un Carrefour lo encontré. Me habían hablado aquí en España, claro. Me habían comentado que alguien lo había encontrado en Mercadona, no sé qué, pues bueno, yo lo he encontrado en Carrefour, ¿no? En Madrid, no lo he encontrado en ninguno más. Creo que fue en el de San Sebastián de los Reyes o Alcobendas, no recuerdo exactamente. Bueno, que sepáis, si tenéis especial interés, ya haremos la cata también del whisky, pues lo tenéis ahí. Bueno, entonces vamos con este tema de la pregunta ¿por qué ¿por qué 12 años? ¿No? Yo creo que es como una cifra mágica, ¿no? O sea, todos los whiskies o una gran cantidad de whiskies es 12 años, 12 años, 12 años, ya sean single malts, ya sean blends, ya sean lo que sean. Whisky, lo vamos a centrar sobre todo en whisky escocés, ¿eh? Whisky escocés. Pero ya que hablamos de por qué 12 años, disertemos un poco del tema de los añejamientos también y qué sucede también en otros sitios y demás, ¿no? Pero, coño, a mí me ha llamado mucho la atención que siempre 12 años, ¿no? Siempre 12 años. Claro, cuando empiezas a investigar y empiezas a ver un poquito el motivo de por qué hay, digamos, por qué esa cifra mágica de los 12 años y por qué consideramos que es como un poco la cifra perfecta de añejamiento de un whisky, o lo que se suele decir que es la cifra perfecta de añejamiento de un whisky, aquí hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Entonces tenemos la parte subjetiva y absolutamente personal, en donde hay gente que te dice no, 12 años es una mierda, como mínimo tiene que ser 18, 21, el mejor en Morla que es el de 24, el no sé qué, no puedes tomar un Lagavulin de menos de 16, porque o sea, bueno, mira, fíjate el Lagavulin que es 16, fíjate el otro, entonces nos encontramos por un lado a este tipo de individuos o individuas, y luego nos encontramos muchas veces lo contrario, ¿no? Nos encontramos, no, eso es esnobismo puro, un whisky con 3 años es más que suficiente, hay whiskies de la hostia con 5, efectivamente, 12, no jodas, no hay que pagar tanto dinero, bla. Nos encontramos un poco, ya os digo, con esa cosa, ¿no? Pero la realidad es que la cifra de los 12 años o la cantidad de los 12 años sí que tiene por detrás unas motivaciones. Yo diría más bien de tipo, vamos a decir, no sé si... No, casi todo es economía, ¿no? Vais a ver que casi todo es economía, pero también hay un punto de calidad que yo creo que es relevante. Y lo que vamos a comentar o lo que vamos a ver es una interpretación personal que yo hago de estos 12 años, porque ya os digo, hay teorías para todos los gustos, ¿vale? Hay quien dice que... Y luego también nos encontramos gente que dice que, por ejemplo, que los whiskies muy añejados pierden calidad, ¿no? Es decir, que la edad no es un síntoma de calidad y tal y cual, pero bueno, ¿por qué 12? ¿No? ¿Por qué? Vale, muy bien. Pero ¿por qué entonces tanto whisky de 12 años? Bueno, mirad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay
dentro de las barricas se producen, hay digamos tres posibles, hay tres efectos dentro de una barrica, ¿no? Es decir, cuando nosotros hacemos destilamos, o sea, hacemos el procesado de la fermentación, el destilado de la cebada, pasa por los tubos, los alambiques, hasta que ya están en la barrica, en la madera. Dentro de la barrica se producen tres procesos, ¿no? Puede haber tres tipos, vamos a decir, de interacción o tres tipos de oxidación o de, no sé exactamente cómo decirlo. Bueno, por supuesto, ni soy un experto ni nada de nada. Os lo comento un poco de lo que he ido viendo, lo que he ido hablando, lo que he ido leyendo. Pues se producen tres procesos, ¿no? Uno es el de la interacción que hay de la madera hacia el whisky, hacia el líquido, del líquido hacia la madera y luego del propio líquido en sí. El propio líquido en sí está, lo veremos, está oxidándose, es decir, está cambiando, ¿vale? Con el paso de los años, se está evaporando y demás. Entonces aquí hay dos factores que son muy importantes. El primero es que legalmente ya sabéis que en el momento que metes sabéis que el whisky tiene que ser 40% de volumetría alcohólica, estamos hablando del whisky escocés, ¿eh? Porque esto de los 12 años es muy específico del whisky escocés. Sería 40% de volumetría, de porcentaje de alcohol, mínimo 3 años y un día y un minuto, claro, obviamente, y un segundo de añejamiento en una barrica de roble. Claro, a los 3 años ya es whisky. A los 3 años se puede vender. Y es cierto que hay whiskies, como por ejemplo, y os digo uno, Ardbeg 5 o Torabhaig. Torabhaig es que solo tiene un whisky porque ha abierto la destilería hace poco. Es un whisky ahumado que tiene 3 años. Un whisky muy nuevo que os recomiendo. Tuve la oportunidad de catarlo con la gente de Whisky Cool Madrid. Es un whisky acojonante y son dos whiskies que, por ejemplo, son increíbles, ¿no? Dos whiskies que con 5 y 3 años de añejamiento son absolutamente increíbles. Entonces, claro, dices, joder, pero ¿por qué es así? Bueno, pues es un poquito así también porque depende mucho de la calidad de la madera, depende mucho de cómo en qué zona o en qué sitio de la humedad, del porcentaje de evaporación que haya habido, del tipo de madera que hayas utilizado. Es decir, ahí también entra el expertise y el conocimiento y la sabiduría de los master blender, master distiller y demás, en este caso master distiller, ¿no? Pero es cierto que hay whiskies que son jóvenes que son muy, muy buenos, ¿no? Y por otro lado nos encontramos con que hay whiskies que salen de esas barricas con 21 años y que son extraordinarios. Pero la realidad es que más o menos, y he tomado algunas notas que aquí os quiero comentar, tenéis que tener en cuenta lo primero una cosa, y es que hace falta un periodo mínimo de interacción entre la madera y el whisky. Es decir, el whisky le aporta cosas a la madera y la madera le aporta cosas al whisky. Y van interaccionando, van moviéndose. Se estima que más o menos, es decir, que el periodo ideal o el periodo más adecuado por el cual hasta el punto en el que se puede mantener dentro de una barrica el whisky ronda los 10 años, ¿no? 10, 11, 12 años. ¿Qué pasa si lo dejamos más de 12 años? Tenéis que tener en cuenta una cosa, que el precio va a subir exponencialmente. ¿Por qué? Porque más o menos cada año se evapora de la barrica entre un 1 y un 2%. Es decir, me lo voy a inventar, que si tú tienes una barrica de, vamos a poner números redondos, de 100 litros, para hacerlo más fácil, tú cada año estás perdiendo 1 litro, como mínimo. 1 litro. O sea, como mínimo se te está evaporando 1 litro. Eso quiere decir que al cabo de 10 años tienes 90 litros. Pero como es aproximadamente entre un 1 y un 2, vamos a tirar un poco por lo alto y de esos 100 litros ya has perdido 20. Si lo dejas 12 años, has perdido pues 24, ¿no? 24 litros. Es decir, de los 100 litros, vamos a decir que un 25% ha desaparecido, ¿no? Claro, si sigues añejando, esto es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta, si sigues añejando, sigues perdiendo ese 1 o 2% hasta que llegaría un punto, ¿no? En que si tú añejas eso durante otros 12 años, otros 20, has perdido la mitad de la barrica, ¿no? Es decir, la mitad del destilado ha volado. Que es lo que llaman ellos el angel share, la cuota de los ángeles, ¿no? Ellos se dice el eufemismo, un poquito, bueno, la tontería en el mundo del whisky, que eso es lo que se beben los ángeles, ¿no? En cuanto a la evaporación. Entonces, claro, en un país como Escocia, donde hay unas temperaturas, una climatología, es decir, donde el clima no es muy duro, es un 1 o un 2%, pero en un sitio como Kentucky puede llegar a ser, y he tomado una nota por ahí que he visto, prácticamente del 4%, es decir, prácticamente puedes duplicar
el tiempo, la evaporación que hay del whisky. Entonces, los tiempos de añejamiento prácticamente se reducen a la mitad. Por eso, muchos whiskies, bourbons, etcétera, en Estados Unidos, en Kentucky, concretamente en Kentucky, que es con una climatología muy concreta, de Kentucky viene el 90% del bourbon que se vende al resto del mundo, o sea, que se produce en Estados Unidos, no pueden tener añejamientos muy largos. Además, depende mucho también en esas destilerías, depende mucho de dónde está la barrica. Tenemos destilerías de hasta 6-7 pisos, ¿no? 6 barricas puestas, pero las que están arriba están sujetas a más evaporación, las que están abajo menos las van moviendo y demás. Entonces, por un lado, ¿qué tenemos aquí? Por un lado tenemos que, si bien es cierto que hay whiskies jóvenes muy buenos, no es lo habitual. Lo habitual es que necesitemos más tiempo y sobre todo en una zona como Escocia, necesitemos más tiempo para que la interacción entre la barrica y la madera sea la adecuada, que se estima ronda entre aproximadamente los 10 años. ¿Qué pasa? Que 1 o 2 años más de añejamiento parece que ya termina de darle un poco el cierre, ¿no? el broche a ese whisky, que es lo que suele ocurrir. Pero si te pasas, ocurre que el Angel Share, es decir, que la cuota de evaporación, se come literalmente tu whisky. ¿Y qué pasa si te pasas? Pues ocurren 2 cosas. Como empresa, en primer lugar, estás perdiendo producto, el producto se está reduciendo, aumentan los años, por lo tanto, tú tienes que incrementar el coste de ese whisky, por eso el whisky añejado es más caro y porque además, esos 2 años hay que seguir pagando las facturas de ese almacén, de esa destilería. Hay que seguir pagando el almacenamiento de los barriles, los alquileres, los seguros, en fin, todo lo que tengas ahí. Y todo eso lo acaba repercutiendo en el coste final de la botella. Entonces, la edad de 12 años, miro porque tenía alguna notita más aquí de esto, pero en definitiva es esto. La edad de los 12 años, desde el punto de vista del whisky escocés, está sobre todo, impactada por estas circunstancias, ¿no? Es decir, está condicionada por un tema, pues que si os fijáis es de calidad, sí, es decir, oye, hace falta un tiempo, unos años, para que esa interacción, sobre todo de la madera a la barrica, del destilado a la barrica, de la barrica al destilado, se produzca, que es unos 10 años, pero es que, por otro lado, se está yendo, estoy perdiendo, o sea, estoy empezando a perder, ¿y qué pasa? Que no puedo mantenerlo más tiempo, o mucho más tiempo, porque entonces tengo que vender el whisky a un precio mucho más caro, se convierte en un whisky mucho más premium para amortizar esos costes. Y ya realmente acceso a esas botellas de 21, 25 o tantos años, ya hay muy poca gente que tenga acceso a esas botellas. Y ahí es donde está, digamos, la explicación a que la mayoría de los whiskies sea esa cifra de 12 años. Es una cifra un poco de convenio, yo creo. Es decir, yo creo que podrían ser 13, como podrían ser 11. Pero yo creo que se han quedado los 12 un poco por circunstancias de la vida, ¿no? Por lo tanto, hay un motivo detrás, hay un motivo de calidad, pero sobre todo hay un impacto de costes muy fuerte. Me recuerda a lo que se llama en el mundo empresarial el break-even, ¿no? Es decir, hay un punto cuando tú montas una empresa, cuando tú creas una empresa en el que los costes, ¿no? O sea, tú tienes tu estructura de costes que está subiendo, o sea, la creas, ¿no? Tú tienes 2 curvas, la de beneficios y la de costes. La de costes, al principio, cuando tú montas una empresa, los beneficios están aquí, no hay beneficios, es 0. Pero los costes, amigos, son los mismos del primer día, ¿no? Entonces los costes están aquí. Entonces llega un momento en el que tus beneficios deberían empezar a subir y llega un momento en que tus beneficios superan a tus costes y empiezas a tener, tus ingresos, mejor dicho, superan a tus costes y empiezas a tener un margen de beneficio. Bueno, pues ese break-even que llaman en el mundo empresarial me recuerda un poco, yo creo que es un símil o algo parecido a lo que ocurre con los 12 años del whisky. Yo creo que es cuando las destilerías consiguen ese break-even, es decir, cuando realmente ya ellos en esa botella de whisky saben que la embotellan, ese whisky lo embotellan y empiezan a obtener beneficios. Pero que si lo dejan mucho más tiempo, los costes de mantenimiento, de almacenamiento y demás se disparan, el coste de la botella se dispara, la pérdida del whisky interiormente, la evaporación se continúa y vas a tener que vender el whisky a un precio muchísimo más caro. Y evidentemente el público objetivo, destino para un whisky mucho más caro es mucho menor, ¿no? Entonces parece que es como la cifra, digamos, que permite tener un whisky con una calidad, vamos a decir, buena, una calidad óptima, sin que esto obste para que haya por whiskies más jóvenes, whiskies jóvenes con también muy buena calidad, pero parece ser que esta es una cifra, ya os digo, que nos permite esto y que por otro lado nos permite amortizar todos los costes que ha habido por detrás en ese whisky, ¿no? Entonces, este es el motivo principal, ¿no? O sea, es decir, o los motivos, digamos, más empíricos o más, por decirlo de una manera, más
pragmáticos o realistas que yo he encontrado. No encuentro otros. O sea, no busco un poco por internet, hablo, pregunto, no encuentro otros. O sea, al final es un tema de calidad-coste y break-even, ¿no? Es decir, oye, a partir de aquí a vender. Y lo que le interesa a una empresa, por mucho que queramos producir whiskies premium, es ganar dinero. O sea, no nos engañemos. O sea, por mucho que el whisky lo vendamos aquí como una cosa muy emocional, espiritual, que sí que tiene un componente de esto, pero ni Laphroaig, ni Ardbeg, ni Talisker, ni Caolila, ni Old Pulne, ni Balvenie, ni nadie, ni Glengarry, ni Cardú monta la empresa para venderte espiritualidad, monta la empresa para venderte botellas y cobrar a cambio. Entonces, cuantas más botellas, cualquiera de esas empresas va a preferir, si el Glenmorangie, o sea, absolutamente todas, vender todas, o sea, las españolas, es que es lógica de empresa, lógica empresarial, vender mucho más y ganar mucho más, y es así de claro. Y para eso, y tener más cuota de mercado. Y para eso, mi impresión es que en el whisky, cuantas más botellas produzcas de 12 años, más rentable y más eficiente va a ser tu destilería. En Escocia. Claro, ¿qué pasa? Y esto es un poco el razonamiento, la conclusión a la que yo que espero que os pueda servir, o que podamos compartir, o podemos debatir también al respecto. Claro, ¿qué pasa si te vas de Escocia? Pues está clarísimo, es decir, la edad, esa cifra mágica de los 12, está totalmente ligada a la zona en la que produces, la climatología y los costes. Es así. Es decir, te vas a Estados Unidos, cambias de Escocia a Estados Unidos y la película cambia radicalmente, porque no es lo mismo el clima escocés, como os decía, que el clima de Kentucky. Pero es que, ojo, con la nueva legislación o con la legislación de whisky americano, por ejemplo, en Estados Unidos ahora creo que se ha aprobado el Congreso de Estados Unidos una nueva legislación para el American Single Malt, ¿no? Es una legislación bastante sencilla, que será simplemente va a ser que esté hecho 100% obviamente de maíz en una única destilería y añejado en roble. Les van a dar bastante margen para poder jugar con roble, o sea, con jerez, con otro tipo de, en fin, barricas de ron o lo que sea y tal, ¿no? O sea, lo han hecho de esta manera para generar un single malt en Estados Unidos, una nueva línea de whisky single malt en Estados Unidos que digamos pueda competir un poco, por decirlo de una manera, con el mundo escocés. Pues bueno, si hay unos señores que empiezan a producir American Single Malt en Nebraska, que hace un frío ahí de cojones, pues a lo mejor el Angel Share es del 0,5% al año, el whisky mínimo lo tienen que añejar 20 años, es decir, esto hay que ajustarlo a cada zona, climatología y costes. Por supuesto, el alquiler de esas naves donde tú tengas los barriles, el coste de la madera, es decir, no es un tema de calidad, pero es un tema muy asociado también a los costes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues volviendo un poco a lo que comentábamos antes, ¿no? Perdonad que voy a beber un poco de agua. Pues en Estados Unidos es muy raro que te encuentres un bourbon añejado más de 10 años. O sea, los hay, ¿vale? Pero el 95%, el 90% tiene unos añejamientos entre 3 y 6, ¿vale? Entre 3 y 6, no más. 4, 5, 6, 7... Sí, vale, que tenemos Bulleit 10 por ahí, pero es que no compensa ni desde el punto de vista de calidad ni desde el punto de vista de costes seguir añejando más ese whisky. Y aquí enlazamos con el tema de hay whiskies jóvenes que son mejores que whiskies de 12 años y whiskies de 21 que son mejores que whiskies de 12 años. Obviamente, sí, ocurre. Y por lo general, yo voy a desmentir a mí el mito este de no, la edad no es símbolo de calidad. A ver, sí lo es. O sea, no seamos tontos. Vamos a ver, quiero decir, en la mayoría de las ocasiones, no en todas, pero en la mayoría de las ocasiones, a mayor añejamiento, mayor retroalimentación entre la madera y el whisky, mayor cantidad de notas, mayor suavidad de ese whisky, el whisky va perdiendo por sí mismo el componente alcohólico, no hay que sacarle de la barrica y añadirle agua destilada, con lo cual el whisky es más puro. Pero es evidente también que si dejas el whisky eternamente en la barrica acaba convirtiéndose en una cosa imbebible. Tampoco se trata de esto, ¿eh? Pero sí que es cierto que lo normal es que, hombre, nos encontramos, yo el otro día estoy probando un Mortlach de 20 y tantos años y aquello era una auténtica maravilla, uno de los whiskies más interesantes y ricos que había tomado en mi vida. El Mortlach 12 es bueno, sí, también extraordinario. Pero no nos engañemos, o sea, mayor edad no tiene por qué necesariamente implicar más calidad, pero generalmente sí, señores, es así, sí. O sea, no le demos más vueltas, ¿eh?
Y esto no quita para que encuentres whiskies jóvenes que son extraordinarios también. Pero es que no estamos diciendo que los jóvenes sean malos y los muy añejados solo los mejores. No, hay un amplio abanico, ¿no?, de calidades, ¿no? Pero generalmente yo, por mi experiencia, es cuanto más añejado suele estar más rico, suele estar más fino el whisky. También es cierto que hay curvas de añejamiento que son excepcionales, son diferentes. Por ejemplo, las de los whiskies ahumados. Porque ya lo hemos hablado alguna vez en el canal, los whiskies ahumados añaden un componente que es el componente fenólico, ¿vale? Que son unas moléculas, unas partículas que se adhieren a la cebada, a la malta, por efecto del humo, ¿no? Entonces, digamos, literalmente se está pegando, ¿no?, unas moléculas que además luego en la destilación precipitan en el propio destilado, es decir, están ahí, ¿no? Y es un componente fenólico que son los famosos ppm, que son no sé cuántos porcentaje de no sé qué de fenoles por millón, que va de 0, es una escala que va de 0 a 100, me parece, ¿no? Corregidme si me equivoco, pero creo que es de 0 a 100, donde un componente, o sea, donde un whisky ya con un 30 o un 40% de ppm ya es un whisky con una carga fenólica importante que ya te va a pegar un olor ahumado fuerte, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que estos whiskies, al contrario que otros whiskies, el añejamiento en estos whiskies que es en los que buscas un componente ahumado, pues fijaros, resulta que cuanto más lo añejas en el tiempo, más va perdiendo su carga fenólica, y por lo tanto son whiskies que interesa beber cuando son un poco más jóvenes. Por eso Ardbeg 5, por eso Toravaj 3, pues son whiskies que en un primer momento tienen una carga fenólica que, dependiendo de la turba y de cómo se haya ahumado, le puede dar unas notas tremendamente yodadas, tremendamente medicinales, tremendamente dulces, tremendamente incluso tropicales en ocasiones, ¿no? Y por lo tanto son una especie de mundo aparte. Pero si tú, digamos, secas la cebada sin la intervención de humo, de turba en este sentido, la curva de añejamiento aplicaría un poco, o sea, aplica lo que hemos estado viendo del Angel Share, del 1%, 2% en Escocia, 4x3, 4% en Kentucky, por ejemplo. Es decir, o sea, hay que contextualizarlo y hay que ajustarlo a cada zona donde tú vayas a destilar whisky. Y bueno, pues miro porque tengo alguna nota por ahí más, pero en principio este es un poco el resumen de lo que os quería contar. Creo que es un tema interesante, creo que es un tema que apenas lo he encontrado tratado, por lo menos en castellano, en ningún vídeo. Creo que la explicación es bastante coherente, por lo menos a mí me lo parece. Tampoco es que sea esta la explicación de por qué son 12. O sea, no está escrito en el libro del whisky por qué hay que hacer 12 años, no. O sea, es decir, tú puedes hacer el whisky de 9, de 10, de 11, de 12, de 13, de 14, de lo que te dé la gana, y puedes seguir haciendo un whisky extraordinario. Pero por aquí van los tiros, ¿no? Y nada, pues espero que bueno, pues que te haya gustado el vídeo. Lo dejamos ya hasta aquí, por hoy. Vídeo didáctico, vídeo de echaros la chapa aquí del mundo del whisky, que también de vez en cuando alguno tenemos que hacer. Como siempre os digo, no soy ningún experto, no tengo ni puta idea. Todo esto es a base de, bueno, ver, leer, hablar un poco, pero por aquí yo creo que es interesante, por aquí yo creo que va la explicación. Espero que te haya gustado el vídeo, que te hayas entretenido, que hayas aprendido algo. Nos vemos en un próximo vídeo hablando de whisky, si tú quieres, claro. Recuerda, por favor, beber con moderación y no te pares por el camino a tirarle piedras a cada perro que te ladra, porque si no, nunca llegarás a tu destino, como dijo Winston Churchill. Y chao, hasta pronto, soy muy feliz. Nos vemos en el próximo vídeo hablando de whisky. Cuídate, nos vemos.